Israel Shahak, Historia judía, religión judía, continuación, capítulo 4, continuación. 4. La fase moderna caracterizada por la descomposición de la totalitaria comunidad judía y de su poder y por los intentos de restaurarla, entre los que el sionismo es el más importante. Esta fase comienza en Holanda en el siglo X y VII, en Francia y en Austria, salvo Hungría, a finales del siglo XVIII, en la mayoría de los restantes países europeos a mediados del siglo XIX y en algunos países islámicos en el siglo XX. Los judíos de Yemen seguían viviendo en la fase clásica medieval en 1948. Más adelante se dirá algo en relación con estas evoluciones. Entre la segunda fase y la tercera, la del judaísmo clásico, hay un hueco de varios siglos. En la actualidad se sabe muy poco sobre los judíos y la sociedad judía de estos siglos, y la poca información de que disponemos deriva toda ella de fuentes externas no judías. En los países de la cristiandad latina carecemos por completo de documentos literarios judíos hasta mediados del siglo X. La información judía interna, sobre todo procedente de la literatura religiosa, solo empieza a ser más abundante en el siglo XI y especialmente en el XII. Para momentos anteriores dependemos por completo de los testimonios romanos primero y de los cristianos después. En los países islámicos el vacío de información no llega a ser tan grande. Aún así, se sabe muy poco sobre la sociedad judía anterior al año 800 después de Cristo y sobre los cambios que debió sufrir durante los 3 siglos anteriores. Características principales del judaísmo clásico. Pasemos por alto, pues, esa edad de las tinieblas y por comodidad empecemos con los siglos que van del año 1000 al año 1200. Disponemos de abundante información procedentes de fuentes tanto internas como externas acerca de todos los centros judíos importantes del este y del oeste. El judaísmo clásico, que en este período es claramente discernible, ha conocido muy pocos cambios desde entonces y en forma de judaísmo ortodoxo sigue siendo hoy en día una fuerza poderosa. ¿Cómo cabe caracterizar a ese judaísmo clásico y cuáles son las diferencias sociales que lo distinguen de fases anteriores del judaísmo? A mi juicio hay 3 aspectos principales. 1. La sociedad judía clásica carece de campesinos y en esto difiere profundamente de las anteriores sociedades judías de los 2 centros, Palestina y Mesopotamia. Resulta difícil en nuestros días comprender lo que esto significa. Tenemos que hacer un esfuerzo para imaginar cómo era la condición de siervo, la enorme diferencia que a lo largo de todo este período había entre pueblos y ciudades en lo relativo a la alfabetización, por no hablar de la educación y la libertad incomparablemente mayor que disfrutaba toda la pequeña minoría no campesina, para darnos cuenta de que durante todo el período clásico los judíos, a pesar de las persecuciones a las que estaban sometidos, formaban una parte integral de las clases privilegiadas.
La historiografía judía, sobre todo en inglés, es engañosa a este respecto en la medida en que tiende a centrarse en la pobreza judía y en la discriminación antijudía. No hay duda de que hubo épocas en las que éstas se dieron, pero hasta el más pobre artesano judío, mercachifle, administrador de propiedades o empleaducho de mala muerte, estaba en condiciones infinitamente mejores que un siervo. Esto era particularmente cierto en aquellos países europeos donde la servidumbre llegó a durar hasta el siglo XIX, ya fuese de manera parcial o extrema. Prusia, Austria, Hungría incluida, Polonia y las tierras polacas tomadas por Rusia. Y no deja de ser significativo que, antes de que empezase la gran migración judía de los tiempos modernos, en torno a 1880, la gran mayoría de los judíos estuviese viviendo en aquellas zonas y que su función social más importante fuera mediar a favor de la nobleza y de la corona en la opresión de los campesinos. En todas partes, el judaísmo clásico desarrolló odio y desprecio a la agricultura como ocupación y a los campesinos como clase, aún más que a otros gentiles, un odio del que no conozco ningún paralelo en otras sociedades. Esto es evidente para cualquiera que esté familiarizado con la literatura yiddish o hebrea de los siglos XIX y XX. Nota. Los premios Nobel Agnon y Bashevis Singer son ejemplos de esto, pero cabe citar a muchos más, en concreto a Bialik, el poeta hebreo nacional. En su famoso poema Mi padre, describe cómo su piadoso padre vende vodka a los campesinos borrachos, a los que describe como animales. Este popularísimo poema, que se enseña en todas las escuelas de Israel, es uno de los vehículos que contribuyen a reproducir la actitud anticampesina. Fin de nota. Casi todos los socialistas judíos de la Europa del Este, es decir, miembros de partidos y facciones exclusivas o predominantemente judíos, son culpables de no haber destacado nunca este hecho. De hecho, muchos estaban a su vez contaminados por una feroz actitud anticampesina heredada del judaísmo clásico. Por supuesto, en este sentido, los socialistas sionistas eran los peores, pero otros, como por ejemplo el Bund, no les iban demasiado a la zaga. Un ejemplo típico es su oposición a la formación de cooperativas campesinas promovidas por el clero católico, aduciendo que era un acto de antisemitismo. Esta actitud no ha muerto en absoluto, ni siquiera hoy en día. Se veía muy claramente en las opiniones racistas que sostenían muchos disidentes judíos de la URSS respecto al pueblo ruso, y también en la ausencia de una discusión de este trasfondo por parte de muchos socialistas judíos, como por ejemplo Isaac Deutscher. Toda la propaganda racista sobre la cuestión de la supuesta superioridad de la moralidad y el intelecto judíos, en la que destacaron muchos socialistas judíos, está lastrada por la falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de esa gran parte de la humanidad que estuvo especialmente oprimida
Durante los últimos 1000 años, los campesinos,